Hoy quiero que reflexionemos sobre una pregunta que nos ha acompañado desde casi siempre. Es una de esas preguntas que parecen simples al principio, pero que mientras más las observamos, más profundas se vuelven. Hay preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Qué va a pasar con mi trabajo, con mi familia, con mis proyectos? La mayor parte de nuestra energía se va en resolver lo inmediato. Pero podemos estar pensando en una pregunta distinta. Una pregunta que, curiosamente, casi nunca aparece en nuestras conversaciones cotidianas, aunque podría ser una de las más importantes. ¿Puede la humanidad seguir siendo libre en el universo? No me refiero solamente a la libertad política, ni a la libertad económica. Me refiero a algo más profundo. A la capacidad de decidir nuestro propio destino. Porque solemos dar la libertad por sentada. Pensamos que siempre estará ahí. Que forma parte natural de nuestra existencia. Pero cuando uno observa la historia, descubre algo inquietante. Que la libertad puede perderse. Y casi nunca se pierde de golpe. Casi nunca desaparece de un día para otro. Generalmente se va debilitando poco a poco. A través de la dependencia. A través de la indiferencia. Y a través de la costumbre de dejar que otros piensen y que decidan por nosotros. Y mientras reflexionamos sobre esto, aparece otra pregunta, quizá más inquietante todavía. Si mañana apareciera una fuerza capaz de resolver todos nuestros problemas, y si alguien nos ofreciera seguridad, estabilidad, tecnología y respuestas para todo, ¿seguiríamos siendo verdaderamente libres? Hoy quiero que reflexionemos sobre esto. No desde la política. No desde la ideología. Ni siquiera desde una creencia determinada. Simplemente, como seres humanos, que compartimos el mismo mundo y que, tal vez, estamos entrando en una etapa de la historia que exigirá de nosotros una madurez mucho mayor de la que hemos desarrollado hasta ahora. Cuando observamos la historia humana, descubrimos un patrón que se repite una y otra vez. Los pueblos más fuertes no siempre fueron los más ricos, ni los más numerosos, ni los más avanzados tecnológicamente. Muchas veces, fueron simplemente los más unidos. Aquellos que compartían una visión común, capaces de actuar juntos, cuando las circunstancias lo exigían. Y lo contrario también ha sido cierto. Las sociedades divididas suelen volverse vulnerables, no necesariamente porque alguien las conquiste, sino porque terminan debilitándose desde dentro. La desconfianza reemplaza la cooperación. Los intereses particulares sustituyen al bien común. Y lentamente, la capacidad de actuar como una sola comunidad desaparece. Será por eso que en nuestro tiempo, esto resulta tan importante. Vivimos más conectados que nunca, pero también más fragmentados. Tenemos acceso instantáneo a la información, pero cada vez parece más difícil alcanzar acuerdos básicos. Compartimos el mismo planeta. Respiramos el mismo aire. Dependemos de los mismos ecosistemas.
Y aún así, seguimos pensando principalmente en términos de grupos, fronteras e intereses separados. Y aquí nos podemos hacer otra pregunta. ¿Qué ocurriría si la humanidad tuviera que enfrentar un desafío que afectara a todos por igual? No a una nación, a una ideología o a una religión. Sería a toda la especie. ¿Estaríamos preparados para responder todos juntos? Y ahí aparecería una de las lecciones más importantes que podemos aprender. La unidad no significa uniformidad. No significa pensar igual. Tampoco significa perder nuestras diferencias. Significa reconocer algo más profundo que nuestras diferencias. Comprender que compartimos un destino común. Y esa comprensión podría convertirse en una de las mayores fortalezas de la humanidad durante este siglo. Pero existe una segunda cualidad igualmente importante. La autosuficiencia. Vivimos en una época extraordinaria. La tecnología resuelve problemas que hace apenas unas décadas parecían imposibles. Y por esto, cuanto más dependemos de sistemas externos, más importante puede ser interrogarnos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando olvidamos cómo sostenernos por nosotros mismos? Las personas, las comunidades y también las civilizaciones pueden volverse dependientes. Cuando una sociedad deja de confiar en su propia capacidad para resolver desafíos, comienza a buscar constantemente soluciones fuera de sí misma. Y aunque la ayuda puede ser valiosa, la dependencia siempre tiene un precio. Porque quien no desarrolla sus propias capacidades, termina entregando parte de su autonomía. Quizás por eso, las sociedades verdaderamente fuertes no son aquellas que reciben más ayuda. Son aquellas que desarrollan la capacidad de sostenerse, aprender y adaptarse. La autosuficiencia no significa aislamiento. Significa madurez, responsabilidad y estar preparado para caminar con tus propios pies. Y existe una tercera cualidad, que tal vez sea la más importante de todas. La discreción, que es la capacidad de observar antes de reaccionar, discernir antes de aceptar y de investigar antes de creer. Vivimos rodeados de opiniones, de información, de promesas, de narrativas que compiten constantemente por nuestra atención. Y en medio de esa agitación, el discernimiento se convierte en una forma de libertad. Porque una mente que puede observar con claridad es mucho más difícil de manipular. Una persona que piensa profundamente es mucho más difícil de dirigir. Y una humanidad que conserva su capacidad de discernimiento difícilmente entregará su destino sin comprender las consecuencias. Probablemente, estas tres cualidades, unidad, autosuficiencia y discernimiento, sean mucho más importantes de lo que imaginamos. No solamente para resolver los desafíos actuales, sino también prepararnos para cualquier realidad futura que todavía no comprendemos. Porque nadie sabe con certeza qué descubrimientos nos esperan. Nadie sabe cómo cambiará el mundo en las próximas décadas. Nadie conoce qué nuevas realidades podrían surgir a medida que nuestra comprensión del universo continúe expandiéndose. Pero sí sabemos algo. Una humanidad dividida, dependiente e incapaz de discernir será más vulnerable.
Por el contrario, una humanidad unida, responsable y consciente tendrá mayores posibilidades de decidir su propio destino. Estas reflexiones nos pueden recordar una serie de mensajes conocidos como los discursos de los aliados de la humanidad. Más allá de que una persona acepte o no todas sus afirmaciones, estos mensajes presentan una idea extraordinariamente relevante. Sostienen que la humanidad se encuentra en una etapa de preparación. No principalmente una preparación tecnológica o una preparación científica, sino una preparación de conciencia. Una preparación basada en la unidad, la autosuficiencia y el conocimiento. Lo interesante es que el énfasis de estos mensajes no está para generar temor, ni siquiera en los desafíos que describen. Su énfasis está en las capacidades que la humanidad necesita desarrollar para seguir siendo libre y soberana frente a cualquier circunstancia futura. Y esto se puede considerar como la parte más valiosa de toda la reflexión. Porque independiente de las creencias de cada persona, las siguientes preguntas siguen siendo relevantes. ¿Qué tan unidos estamos? ¿Qué tan autosuficientes somos? ¿Qué tan capaces somos de pensar con claridad? A lo mejor, el futuro de la humanidad no dependa únicamente de los avances tecnológicos, ni de los descubrimientos científicos, ni siquiera de aquello que podamos encontrar más allá de nuestro mundo. Seguramente depende, sobre todo, de nuestra capacidad para madurar como civilización. De aprender a cooperar, sin perder nuestra individualidad. De fortalecer nuestra autosuficiencia, sin aislarnos. Y de conservar el discernimiento, en una época donde cada vez muchas cosas intentan influir sobre nuestra atención. Porque una civilización verdaderamente preparada no es aquella que posee el mayor poder. Es aquella que conserva la libertad de elegir su propio camino. Entonces, ¿estamos construyendo esa clase de humanidad? ¿O simplemente estamos esperando a que alguien más resuelva nuestro destino? Te invitamos a visitar la fuente de esta reflexión en el enlace puesto en el primer comentario. Esto es Síntesis, una puerta hacia la comprensión más profunda de la verdad.